Hola, bienvenidos a esta nueva conferencia, este acto de la Escuela de Igualdad de San Andreu de la Barca, una acción enmarcada también dentro de las actividades del programa contra la violencia machista, del Pacto Municipal contra la Violencia Machista de San Andreu de la Barca. Hoy contamos con una presencia, pues creo que es muy importante, de una persona que conocéis, que se conoce aquí en nuestra ciudad, en San Andrés de la Barca, pero también fuera de ella. Y yo creo que es importante, ¿no?, que podamos tratar pues el tema sobre el que vamos a hablar, que es en este caso, en esta conferencia, sobre educar en el buen trato para prevenir el maltrato, con Paqui Molero. Seguro que todas y todos la conocéis, si no, pues os invito a ver el currículum que tenemos también en la web de la Escuela de Igualdad. Ella es sexóloga, es presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, también pues con una trayectoria a nivel internacional y a nivel evidentemente también estatal, pues muy importante, ¿no? Así que nada, darte las gracias, Paqui, por estar con nosotras y nosotros y poder tratar hoy este importante tema, ¿no?, que tanto pues, nos puede permitir prevenir, ¿no?, porque ahora que hacemos muchas campañas, acciones contra el maltrato, contra la violencia machista, también es importante que hablemos sobre qué es el buen trato o cómo pueden ser esas relaciones afectivas, relaciones interpersonales, pues en igualdad. Gracias, Rubén. La verdad es que estoy súper contenta y es un placer colaborar con vosotros, además con esta iniciativa tan novedosa y realmente tan bonita como es la que estáis haciendo en San Andreu de la Barca. Yo creo que San Andreu de la Barca siempre ha sido puntero en muchas cosas, desde que yo lo recuerdo, bueno, desde que yo lo conocí hace más de 30 años y siempre va un poquito por delante. Yo la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir con vosotros y vosotras pues esta escuela de igualdad y poder hablar de la conferencia que voy a hablar hoy, que es un tema que me parece súper importante y que implica también abrir un poco más la mente, cambiar un poco el paradigma en el que estamos inmersos. Yo, si me permitís, voy a compartir la pantalla de la presentación y espero que realmente os resulte interesante o como mínimo despertar ese puntito de curiosidad para ver exactamente de por dónde puede ir todo esto. Vamos aquí. ¿Me dices, Rubén, si se ve? Perfecto, sí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Yo lo he nombrado de esta manera, educar en el buen trato para prevenir el maltrato, porque es evidente que estamos haciendo muchísimas cosas en nuestro estado, en nuestras ciudades, cada uno de nosotros y nosotras, en la prevención precisamente del maltrato. Somos conscientes de lo que eso significa, lo vemos continuamente, pero a veces da la sensación de que a pesar de que todo lo que estamos haciendo, el camino es lento y los resultados podrían ser muchísimo mejores de los que son. Entonces, pensando en todo esto y haciendo una reflexión, os planteo un poco este concepto y un poco pues esta línea que yo creo, y yo y otras personas que estamos trabajando en ello, creo que puede ser una línea interesante y que nos puede ayudar precisamente en el objetivo que tenemos todos, que es precisamente la igualdad entre los seres humanos, ¿no? El respeto fundamentalmente y el cuidado. Mm, Cuando pensamos en nuestra sociedad, pensamos, es decir, nos ponemos a reflexionar por qué razón existe el maltrato, ¿no? ¿Por qué razón tantas mujeres? Bueno, porque el maltrato además existe entre muchísimas personas diversas, pero se centra y sobre todo adquiere mayor relevancia, sobre todo en los grupos más vulnerables. Y a nivel mundial, los grupos más vulnerables siguen siendo las mujeres y los niños. Y es ahí donde se centra más la violencia. Eso no quiere decir que siempre también aparezca en lo que se considera diferente. Básicamente yo creo que el inspirador del maltrato básicamente es el miedo al otro, el miedo y las relaciones de dominación. Pero en cambio, cuando nos ponemos a pensar en cómo está montada la sociedad y el mundo en general, nos damos cuenta de que existe un principio inspirador respecto a la interacción humana,
que prácticamente se rige en muchísimos países del mundo. Y realmente tiene que ver con los derechos humanos. Y hay muchísimos países que están adscritos y que de alguna manera se han comprometido a velar porque se respeten esos derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, que de hecho es donde nos tendríamos que regir, se declararon en 1945. Y los derechos humanos nos dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Y que entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni sometida ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Por lo tanto, lo que es el marco lo tenemos, porque realmente ojalá se pudieran, bueno, si se cumplieran los derechos humanos tal como se explican aquí, no tendríamos que hablar de prevención del maltrato, porque ya estaría inherente el hecho de tratar bien a las personas y de tratarnos bien sin ningún tipo de discriminación ni de violencia. Pero en realidad eso no es lo que ocurre. Una cosa es el principio inspirador que tenemos, una cosa es el marco y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que mayoritariamente tenemos un modelo patriarcal. Lo hemos oído muchísimas veces y a veces nos cuesta un poco a veces entender lo que eso significa porque forma parte de nuestra vida. Lo tenemos absolutamente interiorizado en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y eso hace que a veces seamos poco críticos o realmente no seamos capaces de identificar qué significa esto, ¿no? Pero cuando hablamos de un modelo patriarcal y que afecta tanto a hombres como mujeres, esto es muy, muy importante, porque en realidad hay cada vez más hombres que están dentro también, influidos por este modelo patriarcal, que también están sufriendo las consecuencias, muchas veces muy parecidos a como las están sufriendo las mujeres. ¿Qué nos enseña este modelo y qué perpetúa? Pues básicamente es un modelo donde perpetúa la desigualdad, donde perpetúa el dominio, el poder, donde existe fundamentalmente el miedo a lo diferente, donde además casi institucionaliza de alguna manera un maltrato relacional, un maltrato personal, que luego iremos analizando un poco qué significa este maltrato personal, el automaltrato hacia cada uno de nosotros, y además no somos en absoluto respetuosos ni respetuosas con el medio. Es decir, muchas veces es como si no formara parte de nosotros, lo ignoramos y muchas veces y lo degradamos muchísimas veces. Por lo tanto, el modelo patriarcal lo que hace es generar diferencias y las diferencias se jerarquizan y se estructuran en relaciones de poder, dominio y sumisión, donde aparecen elementos clarísimos como la violencia y la lucha y la competencia insana. Disculpen. Ese es el modelo del patriarcado. Ese modelo diseñado desde la desigualdad que crea violencia estructural, que además se basa en la diferencia sexual, en la dicotomía de sexos, valorando lo masculino sobre lo femenino. Y además hace oídos sordos a todo lo que está llegando últimamente de la evidencia científica. Es decir, la evidencia científica, todos los estudios nos están diciendo que esas diferencias que se hablan de la diferencia a nivel cerebral de los hombres y de las mujeres, esas diferencias biológicas son totalmente falsas. Hay muchísimas más diferencias entre las mismas mujeres y entre los mismos hombres que entre los hombres y las mujeres. Es decir, digamos que todo lo que es la base de evidencia científica está absolutamente demostrado que no es así. Pero en cambio se sigue perpetuando y los medios de comunicación y la sociedad en general sigue perpetuando la sensación esta de diferencia. Sois diferentes, no es lo mismo la mujer que el hombre, la mujer es mucho más sensible, el hombre es mucho más... Es decir, todas esas características que en el fondo lo que intentan precisamente es no desde el respeto, porque la diferencia desde el respeto, lo distinto desde el respeto es riqueza. Pero el modelo patriarcal no habla de riqueza de lo diferente, sino de diferencia desde el punto de vista de la dominación, de uno sobre otro.
Y esto configura un sistema de creencias y valores que vamos incorporando desde que nacemos, que de alguna manera nos lo van enseñando y transmitiendo sin ser conscientes, pero realmente acabamos teniéndolo tan dentro que no nos damos cuenta de que realmente lo estamos de alguna manera ejerciendo. Y este modelo de patriarcado es el que diferencia, hemos dicho antes, sobre todo el tema de los géneros y el tema de la diferencia sexual, pero también las diferencias étnicas, las diferencias religiosas. ¿Por qué? Porque básicamente, en vez de valorar la diferencia y lo distinto como una riqueza que forma parte precisamente de todo lo humano y de todo el contexto relacionado con el planeta, pues considera la diferencia como una amenaza porque le da miedo. Y yo creo que esto es uno de los elementos claves en esto que estamos hablando. Por lo tanto, el maltrato es un modelo de liderazgo imperante. Y yo creo que esto hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro y sobre todo, y hay además esferas de la vida donde es más evidente que en otras. Es decir, quizás si nosotros hiciéramos una reflexión y nosotras en nuestras casas, con nuestra gente, quizás no somos tan conscientes de este modelo de maltrato. Pero si nos ponemos a fijar, por ejemplo, en el mundo laboral, muchas veces está muy claro. Es decir, esas competencias insanas, esa manipulación, esa vejación, muchas veces de una manera más o menos sutil, tiene que ver también con este modelo del maltrato. Y el maltrato tiene unas repercusiones. Tiene unas repercusiones en todos nosotros y en todas nosotras. El maltrato se siente en el cuerpo, en los gestos, pero también se siente psíquica y espiritualmente. Tenemos sensaciones corporales relacionadas con el maltrato que nos dan dolor, tristeza, rabia, miedo, nos desvalorizan, a veces incluso desprecio. Tenemos la sensación muchas veces de que no valgo nada, de que no me quieren. Esto es muy típico cuando hablamos de la violencia machista. ¿Cuántas mujeres, hasta que empiezan a ser más conscientes, han entrado en este círculo de desvaloración, de baja autoestima, de sentirse que no valen para nada, cuando en realidad precisamente es por la influencia y la dominación de la persona que tienen al lado? Y por tanto, el maltrato está continuamente a nuestro lado y en nuestro entorno y se desarrolla en tres niveles. El nivel social, que es la relación que tenemos con los demás, en el ámbito laboral, en el ámbito de amistad, en el ámbito de familia, en el ámbito de pareja. Tiene que ver con el relacional respecto al tema del medio ambiente, de nuestra relación con el entorno, y tiene que ver a nivel personal también. Y a nivel personal, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cuántas veces nos hemos maltratado, automaltratado? ¿Cuántas veces? Aquí yo pongo tres preguntas para que seamos capaces en algún momento de reflexionar y decirnos las respuestas a nosotras y nosotros mismos. ¿Cuándo nos hemos sentido maltratadas? Yo creo que todas las personas nos hemos sentido maltratadas y sobre todo las mujeres, pero muchas veces en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, nos hemos sentido con esa sensación de maltrato, de que nos están agrediendo, aunque no fuera físicamente. Pero también la reflexión es cuándo hemos maltratado a alguien. ¿Cuántas veces de manera inconsciente, por estar al límite, por tener esa sensación a veces de estrés, hemos hecho daño, aún no siendo conscientes de hacerlo? Y después en la otra faceta, a nosotras mismas. ¿Cuántas veces nos exigimos demasiado? ¿Cuántas veces nos autorresponsabilizamos de demasiadas cosas? ¿Cuántas veces somos los peores jueces en cuanto a las acciones que podemos hacer? Todas estas cosas son maltrato y eso hace que, volvemos a insistir, esté continuamente dentro de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana y de nuestro mundo y nuestras relaciones. Fijaos que con la aparición de la pandemia, muchas personas pensaban y pensábamos que las cosas podían haber cambiado, porque la aparición de la pandemia nos ha situado en una nueva realidad. El miedo inicial evidenció lo vulnerable que podemos ser. Nos enseñó que el mundo puede cambiar en pocos días y al principio eso nos unió
y nos generó manifestaciones de solidaridad y de resiliencia. Esta situación, que podría habernos dado la posibilidad de un cambio hacia un mundo más justo y equilibrado, no ha sido así. Y lo que ha hecho es ahondar más en las desigualdades, el sufrimiento, la crispación y el maltrato. Y solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver la gente lo asustada que está. El miedo al tema económico, el miedo a la pérdida del trabajo, el miedo a la enfermedad, el miedo a saber si hacemos esto o hacemos lo otro. De repente estamos absolutamente vulnerables y con una incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser nuestro futuro. En estas condiciones en las que hay mayor vulnerabilidad son esas condiciones en las que el maltrato pues encuentra su sitio idóneo. Y es lo que está haciendo, instalándose con más fuerza incluso dentro de nuestra sociedad. Y lo podemos ver en los últimos tiempos, podemos ver los insultos públicos, la difusión de mentiras con el objeto de hacer daño o crear miedo, la desigualdad, la intolerancia, el desprecio a aquellos con una cultura o ideas diferentes. Todo ello son formas de maltrato que transmitimos, a veces de manera inconsciente, ya que hemos sido educados en este modelo. Un modelo que se hace patente, insisto, en el ámbito político, público, educativo, cultural, en el entretenimiento masivo. Solo tenemos que ver también bueno, ahora ya no hay eventos masivos, pero cuando los ha habido y cuando los hay a ver está ahí la violencia, el insulto, la familia, el trabajo y evidentemente las relaciones de pareja. Evidentemente, aquí muchas veces seguimos con esa idea de esas expectativas, de ese modelo patológico, del amor romántico patológico que tanto daño nos ha hecho a las mujeres precisamente en las relaciones de pareja. Después de hablar de este panorama un poco así, un poco pesimista, ¿no? Y también realista de lo que está ocurriendo, la propuesta es un poco diferente. Ya hace tiempo que se empieza a oír hablar de este tema y ahora quizás llevamos unos meses trabajando diferentes personas, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, sobre este concepto. ¿Este concepto qué significa? Pues significa que queremos de alguna manera incorporar el buen trato en todas las relaciones humanas. Buen trato, fijaos, como palabra única, no como palabra separada. A veces cuando escribes buen trato, rápidamente el corrector de Google te lo divide, ¿no? Y te lo separa y te pone buen trato y tú insistes, no, quiero buen trato todo junto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa esto? Pues para lo que intentamos transmitir es que incorporar el buen trato significa o podría significar disfrutar del bienestar. Pero es un nuevo modelo, un modelo que está por construir, entre todas las personas, entre todos y todas, porque realmente no sabemos qué significa, podemos entender lo que significa el buen trato, pero es un modelo de relación en que realmente algunas personas pueden estar más acostumbradas, pero en general, es decir, no es un modelo que realmente sea un modelo social reforzado. No es un modelo, es decir, igual que el modelo del maltrato es un modelo que está ahí, es fuerte, está potenciado, el modelo del buen trato en absoluto, porque fijaos que ni siquiera tenemos la palabra. Pues, ¿qué es lo que pretendemos con esto? El buen trato. Pues partir de una nueva palabra, que empecemos todos y todas a escribirla, buen trato, como palabra para definirla. ¿Qué significa buen trato? Pues cada uno de nosotros y de nosotras, cada una de las sociedades, cada una de las diferentes expresiones humanas tendrá que decidir y tendrá que ver qué son para ellos y para ellas lo que significa la palabra buen trato. Necesitamos esa definición, así como todas las acciones que pueden tener asociadas. ¿Cuáles son aquellos comportamientos? ¿Cuáles son aquellas expresiones? Para que seamos capaces de incorporar y enseñar que el objetivo del buen trato es el bienestar de todas las personas, un bienestar que sea sostenible y deseable por y para todos y todas. Y por eso el lenguaje es fundamental, porque nosotros evaluamos la vida y sentimos a través de lo que pensamos, y lo que pensamos nos hace actuar de una manera determinada. Por eso, si nosotros empezamos a pensar y a sentir en clave de buen trato, nuestras acciones saldrán dirigidas hacia el buen trato. El buen trato incorpora
una disposición ética de respeto. Es un modelo de relaciones humanas que favorece la felicidad, el bien común y la resolución pacífica de conflictos. Plantea proyectos desde la ganancia y el crecimiento personal y colectivo, así como para el medio ambiente. Hay es lo que los ingleses, los anglosajones llaman win-win-win. Ganamos todos y todas. No hay nadie que gane más que otro. Ganamos todos y todas. Y el buen trato implica ser y saber el valor positivo de las personas, de los animales y del ambiente. Par se, porque es así, sin tener que estar continuamente demostrándolo o reivindicándolo. El buen trato genera dinámica de buen trato, propicia una inercia que se propaga en una proporción geométrica. Saberse dentro de una comunidad que practica el buen trato nos hace sentirnos más seguras y más seguros. El buen trato nos hace menos vulnerables. Y sobre todo, es una cosa muy importante, proviene del bien común, el bien común de todos y todas. Tenemos la certeza de que la evolución del ser humano ha tenido más que ver con la cooperación que con la competición. Es hora ya de que empecemos a dejar de competir de manera insana, siempre intentando ser más que el otro, superar al otro y por lo tanto el otro en situación de desigualdad, sino que lo que nos hace avanzar como seres humanos es la cooperación. Siempre ha sido así, a veces se nos olvida, pero somos seres sociales y eso es importante. Solos tenemos poco que hacer y solas. El movimiento de buen trato, que es el que yo les planteo aquí, que es una plataforma ciudadana que seguramente se convertirá en una asociación que se llama Asociación para el Buen Trato y que se empezará a distribuir en todas las redes, está abierta a todo el mundo, a todas las personas que quieran aportar y lo que pretendemos ahora es hacer ruido, empezar a que se oiga otra manera de entender la vida, construir entre todos y todas lo que es esto, darle representación al buen trato en todas las expresiones humanas, en todo lo que hacemos, en la charla que yo estoy dando aquí, Rubén cuando está en una comisión de gobierno o está en cualquier acto público o privado, cuando vayamos al teatro, que las obras de teatro tengan esa mirada de buen trato, es decir, es incluirlo dentro de todas nuestras expresiones humanas. Palabras como buen trato, buen tratar, buenas tratadoras, buenos tratadores. Yo creo que tienen que empezar a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano. Para todas y todos es importante el cambio. Y siempre que hay un cambio, pues hay un periodo, evidentemente, de transición. Y a veces es difícil y a veces las personas no nos entienden y a veces dicen, ¿pero qué estás explicando? Pues lo que estamos explicando o lo que queremos compartir con todos y todas vosotras es precisamente esto, el cambio, un reajuste en la forma de tratarnos. Tener la solidaridad como el motor de la evolución, la solidaridad y la compenetración y el trabajo entre todos. Querer ser bien tratados y ser personas buen tratadoras y buen tratar. Queremos bautizar el buen trato con una sola palabra y reivindicar su existencia en el diccionario de la Real Academia, pero también dentro del Institut d'Estudis Catalans y dentro de los estudios, dentro del Instituto galego y dentro del Instituto Vasco. Es decir, vamos a empezar por nuestro territorio, vamos a empezar a nivel estatal y a nivel de Latinoamérica. Después ya pasaremos al mundo anglosajón, pero de momento estamos localizados en este territorio. La existencia y el reconocimiento de esta palabra permite describir su significado y otorgarle un contenido que facilita su aprendizaje e interiorización. Queremos asignar comportamientos, acciones y hasta un cierto espíritu a la palabra buen trato, con el consenso del mayor número de personas, para ayudar a su difusión y entendimiento. Queremos incorporar la palabra buen trato a la vida diaria, empoderarla, dignificarla, hacerla atractiva para todos los públicos, erotizarla y convertirla en objeto de deseo.
Es decir, ¿cuántas veces oímos frases y parece que lo que sea erótico y lo que sea atrayente sea precisamente esos elementos que tienen a veces que ver con el canallismo, con la chulería, con la manipulación? E incluso a veces nos hace gracia. Pensemos en ello. Es decir, es en nuestra sociedad que hemos dicho que el maltrato está tan instaurado, está también erotizado el maltrato, pero en absoluto está erotizado el buen trato. Es más, solo tenemos que reflexionar en aquellas personas cuando pensamos en alguien que pensamos que es buena persona. A veces es un poco despectivo como nos dirigimos o cómo pensamos en esa persona. Le hablamos de es una buenaza, es un buenazo, así con un estilo despectivo, ¿no? Con el hecho de decir, bah, no tiene tanta fuerza, no tiene tanta poder total. Es como si el hecho de consensuar, el hecho de intentar la concordia signifique no tener carácter, no tener liderazgo. Y eso es porque el modelo de liderazgo que nos están imponiendo, el modelo de liderazgo que hemos aprendido, es un modelo de liderazgo la mayoría de veces maltratador. No es un modelo de liderazgo buen tratador. Y eso es una de las cosas que es importante empezar a reflexionar y a cambiar. Programas de educación sexual que incorporen el buen trato. Fijaos, si realmente desde pequeños, desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad, empezamos a trabajar e incorporar este tipo de conceptos, vamos a generar vínculos más saludables y seguros, nos vamos a relacionar de otra manera, vamos a trabajar enmarcados de verdad dentro de los derechos sexuales y humanos, teniendo en cuenta la perspectiva de placer, de salud, de bienestar, la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, la riqueza, la especificidad cultural y el contexto social. El buen trato, como hemos dicho antes, empieza por la persona. Por lo tanto, a todas las personas, a todas las mujeres y los hombres que nos están escuchando, yo les propongo que busquemos en nuestro interior y hagamos ese monólogo para ser nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo. No seamos esa persona a veces dura, difícil, castigadora, en que muchas veces nos convertimos con nosotras mismas. Potenciar tus virtudes y minimizar tus defectos. No somos capaces de entender a los demás a veces y de perdonar cosas que nos hay. ¿Cómo no vamos a ser capaces de perdonarnos a nosotras y a nosotros mismos? Actuar con nosotros mismos como una persona comprensiva, entendiendo nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Librarnos de las presiones de autoexigencias nocivas, disfuncionales, ayudar a dar al mundo nuestra mejor versión. Y si promovemos la justicia social, estamos promoviendo el buen trato. Para que se pueda construir una cultura de buen trato, se tiene que asentar en la justicia social, en la igualdad de derechos y en la equidad. El Estado y la sociedad deberían asegurar también un buen trato a sus ciudadanos, protegiendo sus derechos fundamentales. Amabilidad, generosidad, apoyo mutuo. Esto es lo que yo os quería hablar hoy. ¿Os apuntáis al buen trato? Si es así, vais a ver en las redes campañas que hablen de este tema, diferentes personas que van a intentar explicar desde su punto de vista qué es el buen trato. Ya hay cosas, hace tiempo que se están oyendo, lo que pasa es que no tienen la fuerza todavía, pero yo estoy segura que cada vez tendrán más fuerza. Fijaos, se habla de la erotización del buen trato político, se habla de la campaña de buen trato hacia los demás, se habla de el proyecto de buen trato como proyecto de vida. Esto es lo que yo os quería decir hoy y para esto simplemente deciros que ha sido un placer estar aquí, que espero que las personas que nos escuchen reflexionen un poquito y les ilusione el proyecto de Buen Trato, como nos está ilusionando muchísimo a toda la gente que estamos participando en él. Y simplemente esto es lo que os quería decir. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Rubén, por tu proyecto. Realmente yo creo que Sant Andreu se ha de sentir súper orgulloso y como población súper orgullosa de tener personas como tú dentro del consistorio.
Muchas gracias, Paqui, por tus palabras. La verdad es que, bueno, me quedo con lo que estabas diciendo de que el buen trato, bueno, es una cosa con la que ganamos todas y todos. Es decir, esa triple ganancia, ¿no? Win, win, win. Pues, bueno, yo creo que hoy, y tú lo has dicho, ¿no? Quien nos haya escuchado, seguro que como mínimo saldrá con más ganas, creo yo, de seguir pues eso, avanzando por unas relaciones, por un modo de vida en el que pues precisamente el ganar sea algo colectivo, ¿no? Porque a veces hay muchos modos de vida, hemos tenido muchas formas de relacionarnos hasta ahora, muchos modelos de sociedad, evidentemente modelos de poder, lo comentabas muy bien, en los que pues no se premia precisamente, ¿no?, la empatía, ni se premia pues esa ganancia colectiva, ¿no?, sino la individual, que luego tampoco es una ganancia individual si miramos desde el punto de vista de las emociones y de la salud incluso, ¿no? Así que nada, darte las gracias por participar una vez más en acciones como esta, que yo creo que son importantes, ¿no?, para concienciar, pero sobre todo también para generar debate. Lo decías muy bien, de que hay que hacer red, hay que hacer ese activismo también, ¿no? Y hacer Mm. esas aportaciones. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Que cada uno y cada una pues también pueda definir cómo entiende ese buen trato y entre todos pues hagamos esa red que seguro que nos va a permitir avanzar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Rubén.